Buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Buenas noches. Bienvenida, bienvenida. Líderes, cuéntenme cómo les ha ido con las actividades de la semana pasada. Muy bien, excelente. Empezamos a evaluar algunas de ellas ya el día de ayer. Espero que estén dando seguimiento a eso. Sí, Y el día de hoy hemos habilitado las siguientes dos unidades, que son las que vamos a estar trabajando en este encuentro. Un segundito, por favor. Para enviarle un correo a los demás. Perfecto. Me confirman que pueden ver mi pantalla ya. Ya estamos por acá. sí. Perfecto. Bueno, señores, de verdad para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy, según el cronograma de actividades, cómo están trabajando el día de hoy la unidad 2 y 3 en este segundo de 3 encuentros que vamos a sostener en este módulo de Excel básico. Bien. Ya en esta semana, el contenido del módulo se pone un poquito más interesante. El día de hoy vamos a estar viendo informaciones como lo son el formato, la alineación, los diferentes formatos, tanto de número, los tipos de datos como de número, fecha, eh, fechas largas, fechas cortas, monedas, contabilidad, todos esos tipos de datos. Básicamente esta es la guía que vamos a estar trabajando con el contenido de hoy. Un punto muy interesante a tomar en consideración es si se fijan, es uno de los puntos que está al inicio de la guía. Es son las combinaciones de tecla para yo poder acceder a una función dentro de Excel. Bien, con el tiempo ustedes van a ir eh, queriendo, ¿cómo le diría? Van a querer con el tiempo ser un poquito más productivos en cuanto al uso de la herramienta. Y el uso de las combinaciones de las teclas les va a ayudar bastante en este sentido, ¿bien? Puesto que en vez de yo desplazarme con el mouse desde acá, desde el reloj, a ir a guardar el archivo en la parte superior, yo con una combinación de tecla, por ejemplo, con control más G, puedo guardar el archivo con el nombre del archivo, la ubicación y el formato del archivo actual. Bien, entonces con simplemente esta combinación de teclas yo puedo hacer eso sin tener que desplazarme de un lado al otro con el mouse. Y así sucesivamente para cada una de las funciones, tanto por ejemplo en este caso imprimir, tengo aquí la función control P, que nos ayuda a mostrar la vista previa para luego imprimir esos documentos. Entonces, son algunas de las funciones que tenemos por acá. Control P, control V, control C, control X. Todas esas funciones están por aquí. Mírenlo aquí. Bien. Dentro de un punto importante a mencionar sobre esto es que las combinaciones de teclas pueden cambiar dependiendo del idioma del sistema. Si tenemos en este caso, por ejemplo, Excel en español, estas combinaciones aplicarían a la perfección. Pero si ya, por ejemplo, tenemos el idioma del Excel en inglés, ya, por ejemplo, para guardar el archivo yo utilizaría Control S, pues la S de Save, para yo poder guardar un archivo. Y ya para, por ejemplo, aplicar el subrayado, utilizaría otra tecla. Bien. Entonces, dependiendo del idioma
en el cual esté el Excel, entonces vamos a tener que disponer de las combinaciones de teclas para ese idioma. Es bien importante que lo tengan en consideración. Ya aquí vemos parte del autorrelleno que estuvimos viendo la semana pasada y el autoarrastre. Esto lo vimos al final en la unidad pasada. Y esta semana vamos a estar viendo la parte también vimos la parte de lista personalizada. En este caso, vimos la lista personalizada que tenía por defecto Excel, que son lunes, martes, miércoles, los días de la semana, los meses del año. Esa lista personalizada vienen por defecto Excel. Ya aquí en la guía se le va mostrando paso a paso. Si en dado caso usted quiere crear su propia lista, cómo lo debe hacer. Bien, básicamente aquí se muestra cuestión de que usted pueda realizar su propia lista personalizada. Y como les comentaba anteriormente, aquí tenemos la parte del formato de los diferentes tipos de datos aceptados por Excel y que en el transcurso del encuentro del día de hoy vamos a ir mostrando cómo y la diferencia entre cada uno de estos. Bien. Entonces, el foro de la unidad 2 se trata específicamente de eso, de la parte de la lista personalizada, la cual deben crear una propia para ustedes y colocar la evidencia de que de la que ustedes hicieron y en qué caso aplicaría esto en un caso de su vida laboral, por ejemplo, o en algún caso que aunque no sea real, pero que sea en el cual a ustedes les gustaría aplicarlo. Ya veo por acá que Rafael hizo su participación. Luego voy a verificar lo que hizo por acá. Bien. Entonces, como en la unidad 1, tanto en la unidad 2 como en la unidad 3, disponemos de audiovisuales que le van a guiar en el proceso de lo que es la realización de la actividad de la unidad. Entonces, para cada unidad vamos a tener esos audiovisuales de ayuda que le van a ir ayudando precisamente a desarrollar la actividad. Y la actividad como tal, que es esta que tenemos acá, la cual vamos a ir mostrando. Bien, en este escenario tenemos 3 hojas que son las que vamos a estar realizando. Y básicamente aquí lo que se les va pidiendo es realizar algunos ajustes en cuanto, por ejemplo, la parte de borde, si se fijan aquí tenemos las instrucciones, en cada hoja tenemos las instrucciones en negro, en esta que está acá es esta parte superior y en esta que está por acá es esta parte superior también. Entonces, por ejemplo, tal y como mostramos la semana pasada, estas cuadrículas que ustedes ven acá son cuadrículas que son imaginarias. Si yo vengo aquí al menú archivo, imprimir, van a notar que las cuadrículas no aparecen en el documento a la hora de ser impreso. Entonces, esas cuadrículas, si yo quiero, por ejemplo, colocarla que se vean, debo por acá agregar un borde en negro que sí se muestre. Esa es la idea, ¿bien? Pero si seguimos las instrucciones si seguimos los pasos de la instrucción, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Por ejemplo, aquí nos dice que al texto que se encuentra en la celda A1, ya debemos saber a esta altura ya identificar la celda A1, intersección entre la columna A y la fila 1, debemos colocar la fuente Arial Black. La fuente la colocamos una vez seleccionada la celda, puesto que cada celda puede tener un tipo de letra diferente. Aquí vamos a seleccionar Arial Black, mírenla acá, y así se muestra. Luego nos pide que debemos tener un tamaño 14, que el tamaño se coloca aquí a la derecha en estos números que están acá. Negrita, en este caso, si se fijan aquí, me posiciono aquí en la N de negrita, y sin yo hacerle clic sobre la opción, ella me muestra el nombre de la función, la combinación de tecla con la cual la puedo invocar y una breve descripción de esta función. Bien, entonces, yo simplemente colocarme encima de ella, yo puedo tener información muy interesante sobre el uso de la misma. Luego nos pide que debemos colocar un color azul al texto. Continuamos seleccionando el mismo texto y aquí
En la A podemos seleccionar aquí el color de nuestra preferencia. Y luego por acá nos habla sobre un color de relleno. Habla sobre el color celeste, pero ya ahí los dejo a su... Me gusta mucho este. En la lata puedo colocar el color de relleno y en la A el color de la fuente. Y luego nos habla sobre el centrado respecto al ancho de la tabla. Si se fijan aquí, aquí yo tengo el texto en esta única celda. Bien, si yo trato de modificar el ancho de esta columna, miren cómo todo se me desajusta. Y si aquí coloco el ancho de la tabla, entonces ya realmente no va a estar en el ancho de la tabla, sino en el ancho de esta columna. Entonces, lo que nos pide por acá es centrado respecto al ancho de la tabla. Para ello vamos a utilizar esta función, se llama combinar y centrar, que lo que hace la misma es selecciona todas estas celdas, ¿verdad? Y aquí en cada una de estas celdas la va a combinar y va a crear una única celda. Y en esa nueva única celda va a realizar el centrado de los datos. Bien, entonces eso es lo que hace. Si yo le digo acá, él combina todas esas celdas en una única celda. Si se fijan, si yo le doy clic por acá, como quiera me dice A1. Si le doy un clic por acá, como quiera me dice A1. Entonces, esta sería la función de combinar y centrar. Luego nos pide que debemos inclinar un ángulo de 10 grados el texto. Para hacer esto, básicamente vamos a hacer un clic derecho. Vamos a la opción de formato de celdas. Y aquí nos aparecen diferentes opciones en las cuales podemos, por ejemplo, en alineación, yo puedo darle los grados de inclinación que yo quiero que tenga ese texto. Bien, entonces si le digo aceptar, ya aquí yo puedo ver cómo se visualiza el texto inclinado, como en este caso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar aquí? Que yo puedo darle formato a una celda o varias celdas en específico, simplemente seleccionándola y aplicándole ese formato. Cada uno de los formatos que vamos a ir aplicando se va a ir guardando en esas diferentes celdas. Por ejemplo, si se fijan aquí, yo tengo que esa celda tiene un Arial Black, 14, negrita, lo ven aquí que está presionado, y tengo aquí los colores. Si me cambio a la celda siguiente, ya yo puedo ver, por ejemplo, que tiene Calibri, que es el que trae por defecto, 11, no tiene negrita. Bien. Entonces, es una forma de yo identificar visualmente que el participante realizó lo que se le pidió. Y ustedes, a la vez, es una forma de identificar visualmente que una o tal o cual celda tiene cierto formato. Bien, cierto formato. Entonces, si continuamos por acá, nos indica que el texto que se encuentra en la fila 3, o sea, a este texto que está acá, que es el encabezado de las columnas, debe tener fuente tamaño 13. Si se fijan aquí en el tamaño de las fuentes, hay muchos números impares que no están contemplados en este listado. Si necesito, como en este caso, el número 13, puedo insertarlo directamente. Aquí arriba, presiono Enter y ya él automáticamente lo asigna. Negrita cursiva, negrita, cursiva es esta. Hace que se vea como un poquito inclinada. Centrados horizontalmente. En esta parte del centrado horizontalmente, quiere decir que se va a centrar la información en base al eje. O sea, en base al eje. O sea, esta celda se va a centralizar aquí en el centro. Esta acá. Pero siempre el movimiento va a ser horizontal. Bien. Entonces, yo puedo tener aquí alineación horizontal que me contempla centro, derecha e izquierda. Pero también tengo alineación vertical, que son estas de aquí arriba, que me permiten, si la fila tiene una altura suficiente, entonces aquí yo puedo decirle, por ejemplo, centro o alto, o en la parte de abajo de la fila. Bien. Entonces aquí tengo las alineaciones verticales y estas son las alineaciones horizontales. Entonces, específicamente aquí me dice sobre el centrado horizontal, que es este de aquí abajo, lo tengo así.
Y luego nos habla sobre el color del texto, que debe ser rojo con un relleno rosado. Entonces aquí tengo seleccionando el color rojo y un relleno color rosado. Pues sí. Ya ahí cumplí con esta parte. Luego nos dice que al texto del rango desde A4 hasta F20, selecciono desde A4 hasta F20, hasta acá, debe tener un centrado vertical, que se esté aquí arriba. Miren aquí cómo se marca, ¿lo ven? Y debe tener también una fuente Arial. Voy a cambiarle aquí la fuente. Vamos a colocar Arial. Si se fijan, hay varios tipos de Arial. Deben seleccionar el que le indique. Si es Arial solamente, es Arial solamente. Y luego nos pide que al texto entre A22 y B22 debemos aplicar el comando ajustar texto. Si ubicamos aquí debajo la celda A22, que es esta que está aquí, si se fijan hay varias palabras dentro de esa celda. Y aquí tenemos Blanca Torres, que son varias palabras también. Si yo trato de modificar el ancho de esa columna para que se muestre ese texto, automáticamente se me distorsiona la impresión, puesto que hay información que va a quedar fuera de la primera hoja. Entonces, una solución a esto puede ser la opción de ajustar texto. La opción de ajustar texto lo que hace es, una vez yo seleccione la celda y tengan el alto requerido, yo puedo utilizar aquí la opción arriba de combinar y centrar, ajustar texto, que lo que hace es que despliegue el texto en el alto de la fila. ¿Lo ven? Y ya aquí yo puedo hacer un centralizado, como yo quiera, tanto horizontal como vertical, para que se vea de esta forma. De esa manera yo no altero el ancho de las columnas y ese contenido no se va a la siguiente. Luego tenemos que en el rango desde A3 a F20 debemos aplicar unos bordes de línea delgada precisamente para que ese borde salga en la impresión. Puedo seleccionar por acá todos los bordes. Si voy ahora a archivo, imprimir, puedo aquí visualizar cómo va a salir impreso. Ya vemos que el documento va tomando forma. Y ya estando por acá, podemos continuar con el siguiente, que en este caso es en el contorno de toda la tabla debe haber una doble línea de color azul. El contorno es la parte externa de esa tabla. Bien, para ello voy a venir aquí, voy a ir a la opción de más bordes. Aquí puedo seleccionar el estilo de línea, doble trazado de color azul. Y aquí puedo indicar si quiero que no se aplique a ninguna celda, al contorno, que es la parte de afuera, o al interior de la tabla. En este caso va a ser el contorno. Miren aquí cómo se coloca. Voy a colocar un azul más claro. Algo así. Y ya aquí tengo mi trazado, miren acá. ¿Lo ven? Entonces, luego me pide que en la fila del encabezado aplicar una línea gruesa roja. O sea, aquí debajo, yo debo ir nuevamente a más bordes. Una línea gruesa, color rojo, pero que se le aplique a la línea de aquí abajo. Entonces, aquí, como estas no me aplican, yo puedo aquí decir si quiero que se aplique al borde superior, al borde inferior, que es el que necesito. Miren aquí cómo me lo muestra. Aplicado. Si no lo quiero, simplemente lo quito otra vez. Bien. Le digo aceptar y ya aquí lo tengo. Por último, se nos pide que le apliquemos la función de sangría desde C23 a C27. Eso debido a que estas sucursales corresponden a ese título. Y aquí yo puedo agregar lo que son las sangrías, aumentarla o disminuirla sin la necesidad de dar espacio en cada una de las celdas. Bien, entonces básicamente al finalizar esta actividad, esta hoja debe quedar de esa forma. Y vamos a ir haciendo los ajustes necesarios para que las demás también. Entonces,
En cuanto a lo que es el formato de número por defecto, o el formato de datos por defecto con el cual viene Excel, es el formato general, que son este tipo de datos que están acá. Todos los demás están en formato general, si se fijan, según lo voy seleccionando. La idea es que ustedes puedan ir seleccionando estos datos y aplicando el estilo que se les indica acá, para que ustedes puedan ver el cambio visual. Por ejemplo, aquí nos habla de millares, que es esta opción de por acá, esta que está acá, estilo de millares. Si le digo acá, ya yo puedo identificar que él me agregó una coma separadora de unidad de 1000 y unos valores decimales por acá. ¿Lo ven? Entonces, si podemos ver aquí en la barra de fórmula, que es la que siempre nos da luz cuando tenemos inconvenientes, podemos ver que en la barra de fórmula no están incluidos ni los símbolos ni los puntos decimales, puesto que esto es simplemente que se utilizan para la impresión y de manera visual, más no internamente. Excel no lo utiliza. ¿Bien? Igual acá, si yo aplico, por ejemplo, el formato de contabilidad, que es este que está acá, vemos que adicional a lo anterior, él no agrega aquí, nos agrega el símbolo de moneda. Y si agregamos acá el formato moneda, aquí podemos también ver la diferencia entre contabilidad y moneda, que básicamente es el espacio del símbolo con el valor numérico. Bien. Entonces la idea aquí es ustedes ir aplicando cada uno de los formatos para que lo vayan identificando. Valor porcentual, las fracciones. Miren aquí. Personalizado, si yo quiero personalizar algo, en este caso vendría acá a más formatos de número. Y aquí él me va a dar la opción de yo personalizar cada uno de estos. Si se fijan aquí, el número, estas son las diferentes categorías. General, número. Aquí yo puedo aumentar o reducir los valores decimales. Puedo agregar el separador de unidad de 1000 o eliminarlo. Aquí puedo seleccionar en moneda, por ejemplo, la moneda que esté utilizando. Bien. Todos estos son datos más avanzados, el tipo de fecha, el tipo de hora, el valor porcentual, las posiciones decimales, el tipo de fracción que quiera utilizar. Bien, así sucesivamente yo puedo ir modificando. Pero en este caso en el particular, yo puedo agregar aquí, por ejemplo, en personalizada, que solamente me agregue 2 valores numéricos. Y ya él aquí, cuando yo le digo aceptar, por ejemplo, él me lo agrega de esta forma. Pero, por ejemplo, si yo aquí yo le decía personalizado nuevamente, aquí delante le agregaba un 0, por ejemplo, le digo aceptar, él le va a agregar un 0 a todo. ¿Ven? Pero realmente el valor de la celda es 34 en este caso. Pero como tengo un formato que le está aplicando un 0 delante de manera visual, entonces él automáticamente lo toca. Igual aquí, si yo quiero agregar un texto delante de ese valor numérico, podría hacerlo igual con el valor personalizado. Y aquí decirle, por ejemplo, entre comillas dobles, por lo regular con Shift 2, número personalizado. Cierro mi comilla doble, puedo dejar un espacio si quiero, antes de la comilla doble para que así él lo aplique entre el nombre y el número. Estos símbolos de número representan que el valor de las celdas son más anchos que el de la columna, que el ancho de la columna. Entonces aquí yo le doy doble clic y si se fijan, aquí me agregó el número personalizado, pero no me agregó el valor numérico porque no le agregué aquí al final que va a ir 2 valores numéricos. El símbolo de número representa el valor numérico. Y ahora sí me lo agrego, mírenlo aquí. 30, 50, todos los valores que tenía, le agregó delante esas 2 palabras que dice el número personalizado. Bien. Entonces, en cuanto al formato de fecha, es muy similar. Aquí tenemos un ejemplo sobre el formato de fecha corta
y sobre el formato de fecha larga. A esos dos formatos no hay que hacerle nada, puesto que esos formatos los podemos seleccionar directamente aquí y básicamente son bien simples. Ahora, con el resto de los que tenemos aquí, tanto para día, mes y año, por ejemplo, en el caso del día, si yo quisiera personalizarlo para que de esta fecha solamente me muestre los días, yo podría venir acá, decirle más formatos y en personalizado le digo aquí que me diga, por ejemplo, solamente los días, 2BCD, y ya yo sé que en vez de mostrarme 12/05/2019, él me va a mostrar el 12. Por ejemplo, le digo aceptar, viene aquí cómo se muestra, ¿bien? Igual por acá, si fuese abreviado, lo hacemos nuevamente, y en vez de utilizar 2D, vamos a utilizar 3D, para que nos muestre el nombre del día abreviado, lun, mar, miércoles, web, y así sucesivamente, mírenlo aquí. De esa forma fue que se muestra el día. Y si quiero que se muestre el día completo, jueves, lunes, martes, entonces agregaría 4D en vez de 3, que fue el anterior que vimos. Personalizado. Miren aquí donde se muestra. Y ya aquí se está mostrando. Básicamente, para los meses y los años, también deben agregar, en este caso, sus sustitutos, que van a ser M de meses y la A de años. Básicamente utilizando este mismo ejemplo que acabamos de ver para que se muestre acá. ¿Ven? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver en la unidad 2. Bien, antes de pasar a la unidad 3, me gustaría saber si hay alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora para, si en dado caso lo amerita, entonces hacer algún ajuste en la explicación. Vamos a ver. ¿Alguna duda o aclaración hasta este punto de la unidad 2? Todo en orden. Sí. Excelente. Muchas gracias, María. Ok, entonces, según vamos profundizando, todo se va a ir poniendo un poco más interesante. Bien, entonces, en la unidad 3 ya empezamos a ver lo que son fórmulas y funciones. No es lo mismo una fórmula que una función. Bien, aunque son familia, no es lo mismo. Bien, entonces, para la guía, en la guía vamos a ver todo el contenido. Estas guías yo les recomiendo que ustedes la vayan descargando y la van guardando en una carpetita. Cuestión de que luego si quieren hacer alguna consulta, la puedan tener para consulta. Bien. Aquí en esta guía ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con los operadores, fórmulas, los conceptos de fórmulas y funciones, los diferentes operadores, el símbolo que habilita o que activa la función de cálculo en Excel, que es el símbolo de igual. Teóricamente aquí tienen todas esas informaciones y cómo acceder a las funciones y incluso aquí hay ejemplos sobre cómo utilizar algunas de ellas. Bien. Claro, todo esto lo vamos a ver también en el desarrollo de la actividad, que es lo que vamos a ver justo en este momento. Entonces, pero esto es de vital importancia que ustedes le den una leidita y así vayan profundizando un poco sobre esos detalles que son importantes. Miren aquí una gran cantidad de funciones y aquí le va diciendo lo que la función que hace la misma, valga la redundancia. O sea, cuál es la acción que realiza esa función. Bien. Por ejemplo, contar cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. O sea, en una lista de celdas, cuántos valores numéricos hay. Y así sucesivamente podemos ir viendo un sinnúmero de funciones. Excel cuenta un poco más de 400 funciones. Ya ustedes pueden saber que realmente es mucho. Bien. Pero, y aquí debajo tenemos el foro de la unidad, en el cual se nos pide que debemos desarrollar una fórmula con el uso de los operadores matemáticos, suma, resta, multiplicación o división. Y aquí tenemos los audiovisuales para cada una de las operaciones que vamos a estar realizando en esta unidad.
Los audiovisuales, si se fijan aquí, lo separamos en 3 porque las actividades son un poco extensas y queremos que no tenerla todo en un único audiovisual. En cuanto a la actividad 3, que es esta que está por acá, está compuesta por 3 hojas. La primera es un operador, es esta de operadores aritméticos. Luego tenemos la función de concatenación, que es esta que vamos a estar utilizando. Y por último, el uso de algunas funciones que están acá. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, una nómina ficticia de ejemplo. Y acá vamos a utilizar la fórmula, el concepto de fórmula. Aquí nos dice que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Por lo regular, las fórmulas pueden ser aritméticas, de comparación o de concatenación. Y aquí, si se fijan, tenemos un ejemplo de una fórmula en la cual está utilizando varios argumentos de celdas y valores numéricos separadas por operadores matemáticos como la multiplicación, la división, la suma y así sucesivamente. Bien, entonces básicamente la fórmula trabaja de esta forma. Tenemos operadores que se trabajan y la función ya viene pregrabada en el sistema y todo esto está oculto e incluso podemos tener varias fórmulas dentro de una misma función ya pregrabada. Bien, entonces por ejemplo, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a ir realizando utilizando el operador que nos indica acá. Por ejemplo, a través del operador suma, yo voy a sumar el nuevo sueldo bruto que va a ser igual al sueldo bruto más el incentivo, por ejemplo. Entonces aquí yo podría decir igual a este valor más este valor. Y aquí yo utilicé igual que el inicio de la función de cálculo, el valor de 5 más, que es el operador matemático, y igual a C5, más C5. Presiono Enter y ya si se fijan aquí ya yo tengo ese valor. Si mañana ese 5.000 va a 10.000, él automáticamente hace el ajuste. ¿Por qué? Porque yo lo hice en base al contenido de la celda y no a los 5.000 o a los numéricos. Bien. Entonces, si lo hacemos nuevamente por acá, decimos igual a este valor más este valor, presiono Enter, igual acá lo tengo. También puedo hacer el arrastre de los valores hasta acá. Y así como lo hicimos anteriormente, cada uno de los valores se va relacionando a la siguiente fila y se va haciendo el cálculo en base al valor de la siguiente fila. ¿Lo ven? Cuando hago el arrastre. Que fue básicamente lo que hicimos en la clase pasada, pero con los saltos de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 0, 5, 15, y así 5, 10, 15 y así sucesivamente. Pero en este escenario estamos arrastrando lo que es el cálculo de celdas. Y con la referencia relativa va relacionando a la celda de abajo, a la celda de abajo y así sucesivamente. Por ejemplo, en este caso que me pide utilizando el operador de porcentaje, debo extraer el descuento del 2.5% acá, de ese sueldo bruto. Entonces aquí yo puedo decir igual a este valor por 2.5%. Presiono Enter y ya aquí tengo ese valor. Si es en base a 3, por ejemplo, igual este valor por 3%. Presiono Enter. Y ya esos valores yo puedo arrastrarlos también. Y ya aquí tengo los valores relacionados a ese sueldo bruto por el 3%, que es el que estoy indicando aquí. Bien. Y la idea básicamente es ir realizando ir probando los operadores que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, en este escenario nos dice operador de suma, el total de descuento. Y yo digo, bueno, el total de descuento va a ser igual a este descuento más este descuento. Presiono Enter, igual arrastro. Y aquí está. El sueldo neto. ¿Quién me dice a qué puede ser igual el sueldo neto? Sueldo neto. ¿A qué es igual el sueldo neto?
La gente de contabilidad. ¿Hay gente de contabilidad aquí? Vamos a ver. De contabilidad, ¿hay alguien de contabilidad por acá? ¿A qué es igual el sueldo neto? Al sueldo bruto. ¿Qué era? En este caso, está cerca, ¿sí? El sueldo neto es igual, por ejemplo, usted gana un sueldo, un salario que le dicen, usted va a ganar 150,000 pesos. De esos 150,000 pesos le vamos a quitar los descuentos. Ajá. Y ese descuento, lo que queda de ese, luego de quitarle el descuento, El a eso neto. se le llama sueldo neto. Bien, entonces, si lo llevamos a la práctica, aquí diríamos, igual el sueldo bruto, que es este que está aquí, del primero, ¿verdad? Menos el total de descuento del primero que tenemos acá. Ya ahí yo le estoy diciendo, réstamele a este sueldo bruto todos los descuentos y así no tengo que restar este y este, sino que con una sola resta ya yo lo hago. Y aquí ya yo digo, bueno, yo voy a tener este mi sueldo neto y si vuelvo y arrastro, tengo aquí los diferentes sueldos netos de los demás también, que esos son los valores que van a recibir en su cuenta. Bien. Ya por acá nos pide ya, llevándonos a que utilicemos los demás operadores. Por ejemplo, el operador de multiplicación. Aquí yo puedo decir igual. Me dice que multiplique el sueldo por 12 meses, el sueldo neto. Entonces aquí yo vengo y digo igual este por 12. Aquí lo tengo. Y si quiero dividirlo, utilizando el operador división para ver cuánto serían semestral, digo aquí igual a este valor entre 2. Aquí la división se representa con el slash. Y cuando arrastro, se ve de esta forma. No sé si han notado que, por ejemplo, cuando estamos acá, este primer salario está muy por debajo de los demás. Y es algo intencional. La idea es que después que nosotros realicemos todo este cálculo, si yo aplico aquí un cambio, porque había un error acá y son realmente 50,000, cuando yo presiono Enter, todo esto va a tener un efecto cascada de ajuste de los valores y al final yo voy a tener todo solucionado. Bien, y eso es lo que buscamos con Excel, que usted pueda tener las funciones y las fórmulas de la manera correcta para que Excel le ayude a usted en esos escenarios difíciles. Bien, por ejemplo, si se fijan aquí, yo he dejado siempre esta fila de total sin arrastrar hasta abajo. Bien, entonces esto es porque aquí yo podría, por ejemplo, con esta función que se llama autosuma en el menú inicio, yo podría seleccionar todos los valores que están secuenciales y al final que me coloque el valor o la sumatoria en esa celda en blanco. Por eso incluso la selección. Bien. Entonces cuando yo le doy un clic acá, ya sabe que me va a colocar aquí debajo la sumatoria de todos esos valores. Vuelvo y lo repito. Selecciono aquí hasta la selección en blanco, le digo aquí suma y él automáticamente lo hace. Pero no tengo que hacerlo en cada uno. Ya una vez yo lo hice aquí, ya yo puedo hacer un arrastrado horizontal para que él me vaya haciendo lo mismo. Si le doy doble clic me voy dando cuenta que está afectando cada uno su respectiva columna. ¿Ven? Esa es la idea. Entonces, al final deben tener todo esto también con su autosuma y su arrastre horizontal para tener aquí el resultado. Esa es la idea, ¿bien? Entonces, en el caso del operador de concatenación, en este caso, el operador de concatenación lo que nos permite es unir textos en una misma celda. Estos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia, ingresándola directamente entre comillas. Bien, entre comillas. Si yo introduzco un texto, debe ser entre comillas. Incluso el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar debe ser ingresado entre comillas en forma individual o
dentro de otras líneas de caracteres. Si se fijan aquí, tenemos como un ejemplo de si fuésemos a hacer esto con una fórmula, sería utilizando estas comerciales, que lo que van a permitir es que ustedes unan cadena de texto con celdas y así sucesivamente. Pero en el escenario actual ya muchas cosas han cambiado. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el botón de insertar función, que es lo que nos permite a nosotros poder buscar una de tantas funciones que tiene Excel para nosotros poder solucionar esta situación. Como punto interesante, antes de invocar una función, es importante que sepan que al momento de invocar la función, debe estar seleccionada la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado de esa función. Por ejemplo, aquí me está pidiendo, unifica aquí el nombre y el apellido. O sea, aquí tengo a José en un lado y a Colón en otro. Entonces aquí yo puedo decir, invocar, insertar función, la función concatenar. Aquí me aparecen las que yo he utilizado recientemente. Si la quiero buscar por categoría, la puedo buscar por acá. O aquí puedo colocar el nombre o lo que me recuerde de esa KT, por ejemplo. Le digo ir y aquí él me trae todas las funciones que cumplan con esa condición o se asemejen. Entonces, por ejemplo, aquí le digo concatenar, aquí me dice, mira, une varios elementos de texto en un solo. Selecciona la de arriba, me da otra descripción. Bien, o sea que es bien, en este caso, intuitivo. Entonces, acá le decimos aceptar y ya básicamente aquí yo lo que voy a decir, por ejemplo, seleccioname esta, aquí debajo voy a dar un espacio y cuando vaya a la próxima voy a ver que ya va a poner la comillas doble. Si no la pone y yo quiero ponerla manualmente, debo utilizar por lo regular Shift 2, es la combinación de tecla que me agrega las comillas dobles. Mírenlo ahí donde me la agregó. Y luego va a decir aquí colon. Miren aquí donde me dice la vista previa, cómo va a quedar. Miren acá. Arrastro esto hasta acá y ya él me va a traer los nombres de cada uno de las siguientes filas que yo he ido arrastrando. ¿Ven? En este escenario, ya aquí profundizamos un poquito más. Él nos pide acá que debemos crear una oración. Por ejemplo, con concatenar, utilizando concatenar. Acá le digo, por ejemplo, el año de nacimiento de espacio. Cuando me voy a la siguiente celda, él automáticamente agrega las comillas dobles, ¿lo ven? El año de nacimiento de, ya yo tengo a José Colón aquí en una celda, no tengo por qué unificarlo otra vez. José Colón, aquí digo espacio, es espacio. Miren aquí cómo va quedando, el año de nacimiento de José Colón es, y aquí selecciono entonces el año, que es este. Más o menos así. Si yo arrastro, se supone que deben cambiar los nombres y los años de nacimiento. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Entonces, básicamente, es lo que tenemos que ver acá. Yo sé que con el tiempo ustedes van a tener que ir viendo el audiovisual, la grabación y volver otra vez y repetir e intentarlo nuevamente, pero es parte del proceso de aprendizaje. ¿Bien? Ya para ir finalizando, por acá tenemos algunas funciones que queremos que ustedes prueben utilizando este rango de celda. Aquí nos da la breve descripción de lo que es una función, lo que son los argumentos, que por lo regular una función está compuesta por los argumentos, que son los que entran dentro de esa función. Esa función hace su trabajo y luego tenemos el resultado. Bien, entonces, por lo regular esos argumentos están separados por separadores que pueden ser punto y coma o coma, dependiendo del escenario, si es inglés o español. Y también puede, si es un rango de celda, estar separado por 2 puntos. Bien, por ejemplo, si aquí yo diría, por ejemplo, vamos a utilizar aquí la función suma, me coloco donde quiero que caiga el resultado. Función suma la tengo por acá, me digo aceptar y él me va a pedir aquí el rango de celda o las diferentes celdas. En este caso yo selecciono todas estas y él me va a agregar 2 puntos, porque yo le estoy diciendo aquí que es desde E5
El 2 puntos representa la palabra hasta E13, que es esta que está. Bien, le digo hay que aceptar y aquí tengo el valor. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, identificar cuáles de estos valores es el valor máximo, podría utilizar una función que se llama max. Entonces vengo por acá, digo max, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Claro, en este caso yo la busco aquí porque yo la uso frecuentemente. Quizás en su sistema no va a estar acá y usted va a tener que colocarla aquí y luego ir al botón ir. Bien. Entonces le digo max y aquí selecciono cuál es el rango de celda. Veo que el valor máximo son 60. Si mañana el 40 la aumentan a 70, ya ese sería el nuevo valor máximo que va a tener este rango de celda. Bien. Entonces, la idea aquí es que luego ustedes busquen estas que están acá y puedan validar cuál es la diferencia entre uno y otro y realizar esta actividad. ¿Alguna duda o aclaración sobre lo que hemos visto hasta el momento? Todo claro. Perfecto, María. Entonces, señores, es lo que tenemos para esta semana. Va a estar disponible hasta el 23 a la medianoche, el próximo domingo, para realizar estas actividades. Y según vayan entregando, vamos a ir evaluando. La semana próxima habilitaremos las últimas 2 unidades, que son las unidades 4 y 5, con la cual cerraríamos el módulo de Excel básico. Y estarían entregando el domingo, si no el 30, el domingo 6 de noviembre. Vamos a ver esa parte más adelante. Bien. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Adelante, todo bien, señor Pedro. Muy bien, profesor. Yo le estuve enviando más bien un comprobante de la asignación que estuve enviando y que al parecer dice que está vacía. También hacía el comentario, igual que un compañero, que también al parecer está presentando el mismo inconveniente. Entonces, nada, para que no tenga pendiente, por favor, porque estamos presentando ese inconveniente. Ahora también está la duda si uno sigue subiendo actividades y que siga presentando el mismo inconveniente. A ver si usted nos ayuda con esa parte, lo vamos a agradecer. Perfecto, vamos a verlo de una vez para así dejar eso claro. Pedro Reyes, ¿verdad? Así es, señor. Pedro Reyes. Aquí me dice que fue enviado, Pedro. Usted está enviado aquí. Sí, pero cuando vamos, me dice que está vacío. E incluso le mandé ok. Sí. todo. Déjeme ver, porque esta fue la actividad que usted cargó. Ok, mira a lo que se refiere aquí. En esta instrucción de acá, si se fija, todas las demás usted la hizo correctamente. Sí. Déjeme ver. Por ejemplo, esta le indica que usted debe moverla. Aquí le da la instrucción de lo que usted debe hacer. Moverla entre la misma hoja. Luego esta debe cambiarla de este lugar a la hoja de destino, que es esta que está acá. Y luego esta si usted la hizo correctamente, borró lo que tenía que borrar y todo lo demás. Y esta hoja de acá debe de utilizar aquí, copiar este contenido, venirlo aquí, copiar el contenido y pegarlo de 6 maneras distintas de las disponibles a partir de la celda A9. O sea, a partir de acá. Eso es para que usted aprenda cuáles son, por ejemplo, si yo digo aquí copiar, las diferentes formas de pegado son estas que están aquí. Bien, de eso usted tiene que utilizar 6. Por ejemplo, me coloco acá. Digo, bueno, vamos a ver que esta de la fórmula, ¿cómo se muestra? Se muestra así. Si yo pego solamente la fórmula, el formato no se pega de la tabla. No se muestra tampoco el símbolo de moneda, si se fija. Pero sí aquí tengo la fórmula que me multiplica esos valores. Y cada una de ese estilo de pegado le da un valor distinto. Por ejemplo, si yo quiero aquí agregar este, que es una imagen, se muestra como una imagen que yo me la puedo llevar a PowerPoint, me la puedo llevar a cualquier lugar con facilidad. Y la idea es esa, que con la práctica ustedes vayan viendo diferentes funciones y con esas funciones entonces lo plasmen aquí para entonces evaluar el contenido de lo que usted entregó. Esto lo vimos en la actividad pasada.
también está el encuentro grabado en el grupo de WhatsApp y en la unidad. Aquí está. Pero eso es lo que quiere decir con esto, ¿bien? Perfecto, perfecto. Gracias, profesor. Lo que pasa es que no me quedé a la espera, entonces quise traerlo a colación porque de verdad que me preocupaba esa parte. Pero No, gracias por... sí, siempre y cuando tengan dudas me lo preguntan nuevamente, porque a veces a mí se me pasa, porque a veces hay muchas cosas, pero mire, por ejemplo, aquí debajo, cada una de las unidades, ya el encuentro que estamos sosteniendo en este momento, ya mañana va a estar en la unidad 2 y 3, como está esto. Bien, así, con la fecha del día de hoy, va a estar colocada el día de mañana. Bien, señores, de mi parte es Muchas un placer gracias. estar con ustedes hoy. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Todo bien. Perfecto, vamos a avanzar con las entregas y cualquier duda ya saben por dónde contactarme. Estamos por el grupo de WhatsApp y por correo electrónico y en la plataforma. Pasen buenas. Hasta la próxima. Bye, Bye, profe. gracias. Gracias. Profe. Bye.